Bienvenidos nuevamente, estudiantes de la prepa en línea CEP. Este segundo video tiene la intención de que ustedes identifiquen las actividades que tienen que realizar o los pasos que tienen que realizar más bien para llevar a cabo esta actividad integradora, la número 4, que es integrando tablas y corresponde a la semana número 12. Bueno, pues como siempre la recomendación es que lean la rúbrica para que identifiquen qué elementos se van a evaluar y pues se apoyen de los recursos de la semana y además lean el podcast en el cual viene explicado qué es lo que van a hacer. Bien, dice que al final se tiene que entregar un documento de Word con 2 tablas y una gráfica, además de una reflexión sobre la funcionalidad de las herramientas para elaborar ambas tablas. Bueno, primero, ¿qué tienen que hacer? Hay que elaborar en Word una lista con 12 aplicaciones que tengan en su teléfono celular, en su teléfono inteligente, o 12 de los programas o aplicaciones que tienen en la computadora. Y bueno, dice que tiene que iniciarse en Word. Un aspecto importante que no se menciona aquí, que yo considero que, bueno, debemos de comentarlo, es el hecho de que influye mucho la versión que tengamos de Office. En mi caso particular yo tengo la versión 2013, pero he visto que tienen versiones 2007, 2010. Yo sugeriría que procurasen tener en su computadora la versión más reciente de Office. Eso facilita un poquito las actividades. Bueno, dice que tienen que elegir o escribir, pues primero tienen que escribir una lista con las aplicaciones y deben de iniciar de la siguiente manera. Deben de iniciar escribiendo, déjenme revisar aquí, bueno, una tabla con 2 aplicaciones. Bien, yo lo voy a empezar a hacer. Entonces voy a dirigirme a Word y voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir, por ejemplo, aplicaciones, y después de que escriba cada renglón voy a pulsar Enter para que se genere un renglón adicional. Bien, voy a ver mi teléfono y voy a empezar a escribir las aplicaciones. Voy a escribir poquitas aplicaciones y después les indico qué más tenemos que hacer. Por ejemplo, yo utilizo una que es un despertador, por ejemplo. Despertador, Enter. Y utilizo, por ejemplo, una aplicación llamada OneDrive. Utilizo el Facebook, por ejemplo. Utilizo una aplicación que es la cámara. Bueno, ya adelanté yo esta actividad, pero así tendrán que hacerlo, miren. Déjenme ver qué más, si me adelanté lo suficiente o debo de regresar. Bueno, aquí está terminado. Bueno, miren, voy a redactar así rápidamente qué más utilizo en mi teléfono celular. Por ejemplo, Twitter, utilizo por ejemplo Adobe, Acrobat, utilizo por ejemplo una herramienta para ver los podcasts, utilizo una herramienta para escuchar música, utilizo por ejemplo el Note para escribir pequeñas notas, utilizo el radio, utilizo por ejemplo también el Facebook, el mensajero de Facebook. Ya tengo aquí un 2, 4, 6, 8, 10, 11 y una más, por ejemplo, tengo también Skype. Así, bueno, lo que dice a continuación en la actividad es que estas aplicaciones o esta lista de aplicaciones junto con el encabezado vamos a convertirlo a una tabla. Esto es, seleccionamos las aplicaciones, así como lo hice yo, llevo mi puntero al extremo izquierdo y arrastro hacia abajo hasta indicar o seleccionar todas las aplicaciones. Después, dentro del menú insertar hay una opción que se llama tabla y al dar un clic en este botoncito hay una opción que se llama convertir texto a tabla. Aparece a continuación esta ventanita que me sugiere número de columnas, número de filas y me pregunta cómo se va a hacer el ajuste. Yo le voy a decir que lo ajuste de acuerdo al contenido y acepto. Ya me genera una tabla, ¿verdad? Me genera una tabla con un ancho determinado. Yo lo puedo hacer más grande o más angosto ese ancho de columna. Bien, lo que pide a continuación es insertar 2 columnas adicionales o 2 columnas más. Y según dice la actividad, lo que se va a agregar en estas columnas es un encabezado llamado descripción y una categoría. Es lo que voy a hacer aquí. ¿Cómo inserto? Este Office 2013 tiene herramientas muy sencillas para insertar. Por ejemplo, si acerco mi puntero a esta posición, en automático aparece un símbolo más. Pero si a ustedes no les aparece, marcan un clic para que seleccionen toda la columna, marcan botón derecho y la opción que se llama insertar columnas a la derecha. Otra vez botón en esta que tengo seleccionada e inserto columnas a la derecha. Ahí está. Y escribo los encabezados que era descripción y categoría. Entonces pondría descripción y escribo de este lado categoría.
categoría. Bueno, como les comentaba, yo ya hice esa tabla. Aquí tendría que escribir algunas cosas, ¿verdad? Me voy a adelantar. Yo más abajito ya tengo una tabla que ya estuve trabajando yo hace un rato. La tabla tendría que quedar algo como lo que yo tengo aquí. Bueno, voy a reducir un poquito el zoom para que alcancemos a ver todo el contenido. Y miren, aquí aparecen las aplicaciones de mi teléfono. Puede ser que sean del teléfono o de la computadora. Y pueden incluir calculadora, pueden incluir reproductor de música, pueden incluir el Office, o sea, el Word, el Excel, el PowerPoint, el Adobe Catcher, en fin, las aplicaciones que utilicen. No importa si es, repito, teléfono inteligente, tableta o computadora. Al final, les pido que, como dice la descripción de la actividad, en 3 renglones, aquí dicen un máximo de 3 líneas, describe para qué lo utilizas. La descripción tendría que ser muy similar a la que yo tengo aquí. Por ejemplo, Messenger. Aquí está incluso mal escrito, si no me equivoco. Messenger, así. Esa aplicación la uso para comunicarme con parientes que viven fuera del país, por ejemplo. Facebook, lo uso para estarlo actualizado con familiares, amigos, ver fotos y estar al día. Y así, más o menos 3 renglones que represente para que utilicen esa aplicación. Y después, es importante, según en este caso, según la actividad, deben de establecer una categoría. Una de 4 categorías. Las aplicaciones van a utilizarlas o van a categorizarlas en una de las 4 opciones. Puede ser para trabajo, entretenimiento, comercio y educación. Y así lo hice yo. Por ejemplo, Messenger para entretenimiento, Facebook entretenimiento, por ejemplo, OneDrive para trabajo, Adobe Reader para educación, calculadora a lo mejor para el comercio. Y aquí hago la justificación porque para comercio, radio para entretenimiento y así. Ojalá tuvieran la oportunidad de listar aplicaciones que, bueno, que cupieran, que al menos hubiera una de, por ejemplo, una de comercio, ¿verdad? Y que hubiera al menos uno de trabajo o al menos uno de entretenimiento. En este caso, al final, deben hacer otra tablita, según dice la actividad, otra tabla, que ya incluya un resumen de las actividades. Por ejemplo, en mi caso particular, ya tengo aquí abajo la tablita. No la he creado, vamos a crearla. Entonces, en este caso es más sencillo porque nada más son 2 columnas con 5 filas, incluyendo el encabezado. Entonces para insertar la tabla sería insertar tabla y elijo la opción de 2 columnas con 5 filas. Ahí está. Y en el encabezado primero voy a poner, dice aquí, categoría y cantidad. Entonces pongo categoría, y aquí pongo cantidad. Y lo que voy a hacer a continuación es poner, por ejemplo, de preferencia en el orden que lo pide aquí, sería trabajo, entretenimiento, comercio y educación. Sería trabajo, bueno, no me la voy a complicar, fíjense lo que voy a hacer yo. Doble clic en trabajo, control C, control V. Control V. Entonces sí, entretenimiento, comercio y educación. Busco entretenimiento, doble clic para seleccionar la palabra, control C. Y aquí marco un clic, control V. Comercio, doble clic, aquí, control V. Y había uno que era, pero de comercio y educación. Entonces busco educación, marco doble clic, control C y aquí marco control V. Y ya nada más sumo para trabajo 1, 2, 3, 4. 4 de trabajo. Listo. Entretenimiento 1, 2, 3, 4, 5 entretenimiento. Es una forma también de hacer una reflexión acerca de cuánto usamos la computadora o el dispositivo móvil para algunas actividades y a lo mejor pensar en modificar nuestros hábitos. Voy rápido. Comercio sería 1 y educación serían 1, 2, 2 nada más. 4 y 5, 9, 10 serían 12. Listo, ya está mi tablita que me pide. Siguiente paso sería, la tabla ya, bueno, pide guardar el archivo. Es importante esto, cuando vayan a guardar su archivo deben indicar el nombre de la actividad. Aquí, por ejemplo, como ven arriba en la parte superior, ya grabé mi archivo yo y le puse el apellido, el nombre, módulo 1, semana 2, tablas. Es importante esto porque luego me entregan las actividades con nombres que son incorrectos y me cuesta más trabajo a mí estar localizando las actividades porque regularmente las busco por apellido y es más sencillo para mí. Bueno, el siguiente paso decía entonces aquí es que ya que guarden su tablita, lo que deben hacer es copiar la tabla que se elaboró en Word y pegarla en Excel a partir de la celda A1 que tienen que hacer. Bueno, lo que pueden hacer es dar un clic en esto que aparece aquí, en este botoncito que aparece aquí para que seleccionen toda la tabla. Si por algún motivo no les aparece, ubican su puntero en esta posición y ya que el puntero tiene la forma siguiente,
seleccionan arrastrando hacia la derecha. Ya que se encuentre sombreado, pulsan simplemente botón derecho copiar o control C con su teclado y se van a Excel en un hoja en blanco y aquí ubican su puntero con cruz blanca y pulsan control V, por ejemplo. Ya está. Y lo que pide aquí a continuación es que se haga la suma de la celda B2 a B5. Eso lo hicimos también ya hace rato. Lo que puedo hacer es seleccionar las celdas que deseo sumar dejando una en blanco y doy un clic en el botón de sumatoria. Aquí está, 12. Son 12 aplicaciones y en total es para comprobarlo. Luego pide que hagamos una selección de la celda de la A2 a la A5, de la A2 a la B5 para insertar gráfico. ¿Cómo sería en Excel entonces? Selecciono desde A2 hasta B5 según dice la actividad y donde dice insertar elijo un tipo de gráfico. En este caso sugiere uno de barras como este, por ejemplo, ¿verdad? Ahí está mi gráfico. El gráfico pues lo puedo cambiar de tamaño. Se me ocurre a mí ponerlo abajito de mi tabla, así más o menos. Ahí está. No recuerdo si debe llevar algún título, creo que no. Bueno, se lo podemos cambiar en Excel, podemos jugar un poquito con todo esto. Por ejemplo, aquí le puedo poner, no sé, cantidad de aplicaciones, por ejemplo, cualquier otro título que ustedes gusten. Después lo que pide la actividad es que tanto la tabla que se dibujó como el gráfico se debe pasar a Word. Aquí dice, copia la tabla y la gráfica que elaboraste y pégalas en tu archivo de Word llamado con esta nomenclatura. Y ya que lo hagas, debes responder al final la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias encuentras en el uso de esas herramientas? Entonces lo que hay que hacer al final es seleccionar. ¿Cómo se va a seleccionar para copiarlo a Word? Yo sugiero que hagan una selección en la que incluyen, voy a hacer incluso un poquito más chiquita mi tabla para lo siguiente. Debo de seleccionar las celdas que incluyan los elementos que voy a copiar. Por ejemplo, no me convendría hacer la selección hasta aquí nada más porque no estoy incluyendo la gráfica. Voy a hacer la selección desde aquí, desde la celda A1 hasta un lugar que abarque completamente mi gráfica. Por ejemplo, aquí, esto que está aquí. Y lo que voy a hacer es marcar botón derecho copiar o con el teclado control C. Me dirijo a Word y abajito de lo que yo acabo de escribir, seguramente en la siguiente página. Aquí voy a pulsar Enter varias ocasiones para dirigirme ya a la siguiente página. Y aquí pulso Control V con el teclado Control más V. Vamos a esperar un momentito y tendría que pegarse nuestra tabla. Aquí está la tabla junto con nuestra gráfica que acabamos de crear. Quizá podrían dedicarle un poquito más ser más dedicados con respecto al diseño de la tabla. A lo mejor podrían trabajarla un poquito más aquí y ponerle pues un colorcito al encabezado, no sé, ponerle más cosas, ¿no? Adornarlo más y después copiarlo. Yo aquí lo hago muy rápido para efectos del video tutorial. Entonces, de alguna forma, aquí está la tablita en Word, aquí está la tablita en Excel. Al final lo que pide la actividad es que respondan a esta pregunta. ¿Qué diferencia encuentras en el uso de estas herramientas? Yo lo que voy a hacer aquí es a lo mejor copiar la pregunta con control C y aquí la puedo pegar. Yo sugiero lo siguiente, mire, yo sugiero marcar botón derecho y elegir esta opción que está con la letra A, porque si le pongo así, no le asigna ningún formato. Es decir, esta pregunta la copio con negrita y cursiva, y si le pongo que la copie con formato, pues ya la pone así sin ningún formato en particular. Y aquí vamos a escribir. Yo les pido que escriban por lo menos unos 3 renglones donde describan lo que entendieron con respecto al uso de las dos herramientas. Es decir, tiene que indicar, por ejemplo, cuánto les costó trabajo hacer la tablita en Word y cuánto les costó hacerla en Excel. En Excel se supone que es más fácil trabajar tablas y gráficos, ¿verdad? Pero aquí van a describir su experiencia con respecto al manejo de ambas aplicaciones. Tanto las tablas hechas en Word como las tablas hechas en Excel y la facilidad o complejidad que representó hacer la gráfica en Excel y luego pasarla a Word. De alguna forma tienen que hacerlo ustedes de esa manera y expresar, repito, reflexionar y expresar cuánto les costó, qué aplicación les gustó más o qué aplicación les costó más trabajo para poder trabajar con tablas y gráficas. Bueno, entonces sería todo por lo pronto. Aquí se acaba el video tutorial. Espero que les sirva para hacer sus actividades y cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en expresarla a través de los foros, de dudas técnicas, dudas académicas o a través del sistema de mensajería de la plataforma. Un saludo, muchas gracias y nos vemos en la semana.